La primera ecuación, la básica, me generaba la curva sincrónica. La segunda ecuación, que era un doble recíproco, o sea, una inversa, ¿cierto? Me da es una línea recta totalmente oblicua. La idea de esas líneas oblicuas es que me determinen el tipo de inhibición enzimática, que es la última parte de lo que vimos en la clase anterior. Entonces habíamos visto la inhibición competitiva, en la cual una molécula llamada sustrato y una molécula llamada inhibidor, que normalmente se parecen un poquito, compiten o luchan por el sitio de unión a la enzima, por el sitio activo de la enzima. Entonces, no sé si lo recuerdan, pero habíamos visto un experimento con 3 tubos de ensayo, en el cual en el primer tubo agregaban enzima y sustrato sin inhibidor, en el segundo tubo agregaban enzima, sustrato y un poquitico de inhibidor, y en el tercer tubo agregaban enzima, sustrato con una cantidad más grande de inhibidor. Y cuando veíamos entonces la imagen trazada, nos daba entonces una intercepción de las 3 líneas justo en el eje de la Y. Cuando los científicos encontraban esta gráfica producto de sus datos tomados de laboratorio, decíamos entonces que se trataba de una inhibición competitiva. Ya habíamos puesto el ejemplo de la enzima convertidora de angiotensina, que es inhibida competitivamente por el captopril, que es un antihipertensivo. Luego hablamos de la no competitiva, donde decíamos que el inhibidor no necesariamente luchaba por el sitio activo, sino que se unía a otro lugar totalmente distinto de la enzima y de esa manera la podía bloquear. Entonces, el experimento era el mismo, 3 tubos de ensayo. En el primer tubito de ensayo agregaban enzima, sustrato. En el segundo tubito de ensayo agregaban enzima, sustrato, un tipo de inhibidor. Y en el tercer tubo de ensayo agregaban las mismas 2 cosas, pero una cantidad más alta de inhibidor. ¿Cómo se veía reflejado entonces los datos tomados en el laboratorio? Se generaba entonces una gráfica de este estilo, donde ustedes pueden ver que las 3 líneas no se interceptan, bueno, sí se interceptan con el eje Y, pero todos de manera paralela, o sea, de manera independiente. Hasta ahí vamos, ¿no? Creo que hasta ahí vamos. Si hacen pues memoria, ustedes repasando lo que vimos la vez pasada. Y el ejemplo entonces era la inhibición no competitiva del método Monsanto, que les decía yo que era un anticancerígeno, porque lo que hacía era bloquear una enzima llamada la dihidrofolato reductasa. ¿Qué hace la dihidrofolato reductasa? Permite la síntesis de ácido fólico. ¿Para qué sirve el ácido fólico? Pues para que la célula pueda proliferar. Si estamos hablando de células cancerígenas, la idea entonces es bloquear la enzima para evitar que se produzca ácido fólico y se evita la proliferación celular. Por eso que estamos entre comillas, solucionando, tratando de solucionar, pues que el cáncer no se disperse, que no crezca más el tumor y que no se vaya a dispersar a otros lugares del cuerpo, teóricamente. O sea que la persona que tenga cáncer no puede tomar sulfato. ¿Sulfato? ¿Por qué? Porque pues lo que yo entiendo es que se prolifera más el cáncer. ¿Con el sulfato? No, con el Fólico. con el ácido fólico. Sí, pero ¿qué tiene que ver el sulfato con el ácido? No, fue que me equivoqué. Ah, el ácido fólico. Sí, la idea es esa, sí, la idea sería esa. La idea sería como matar de inanición un poquito a las células cancerígenas para evitar exactamente eso, que se convierta en un cáncer más grande y que se convierta obviamente en metástasis. ¿Sí? Bien, nos falta uno que no alcanzamos a ver la clase pasada y es la inhibición mixta. Entonces, ahora sí, después del breve repaso, así a vuelo de pájaro, entonces voy a volver a guardar el tablero para poder explicar un poco mejor esto. Bien, vamos a hablar entonces de inhibición mixta, que es el tercer tipo de inhibición. ¿De qué se trata la inhibición mixta? La idea entonces es que aquí tenemos la enzima, aquí está el sustrato y tenemos el inhibidor. Si es mixta, está combinando las 2 anteriores. Mixto significa mezcla, ¿cierto? Entonces es una mezcla de competitiva y no competitiva. Eso es una inhibición mixta. Es decir, el inhibidor, la molécula que conocemos como inhibidor, puede luchar por el sitio activo de la enzima o puede unirse a otro lugar y bloquear de la misma manera a la enzima. ¿Cuál puede ser el resultado? El resultado puede ser este. Puede ser que el inhibidor gane el sitio activo
resultado puede ser este, que el inhibidor se una a otro lugar y la enzima quede totalmente bloqueada. ¿Cómo hacemos entonces para determinar si la inhibición es esta? De la misma manera que hemos venido hablando últimamente, tenemos 3 tubos de ensayo. Tubo número 1, tubo número 2, tubo número 3. El tubo número 1 se le agrega enzima y sustrato. No tengo el... La misma cantidad de enzima, la misma concentración de sustrato y un poquitico de inhibidor. Y en el último tubo agregamos la misma cantidad de enzima, la misma cantidad de sustrato, pero agregamos una concentración más alta del inhibidor. ¿Cómo queda la gráfica? Esto es exactamente lo mismo que hemos venido repitiendo desde la clase anterior, simplemente lo estoy repasando. ¿Cómo queda la gráfica? Lo mismo pero distinto. ¿Notan la diferencia entre esta y las dos anteriores? Si no se acuerdan, se las voy a dibujar aquí pues para fines prácticos. En el primer caso decíamos que todas se interceptaban en el mismo punto que era el eje de la Y. Esto es competitiva. No competitiva significaba que ¿Te mandó el video o no? eran paralelas. Eso. Y miren la mixta. ¿Qué nota distinta? Solo subí de la YouTube. se unen, pero no en el. Correcto. Todas se unen, todas se interceptan, pero no en el eje Y, sino detrás del eje Y. Cuando usted ve este tipo de gráfica, cuando los científicos ven el resultado de estos análisis que hicieron en esta gráfica, se dan cuenta que la inhibición es una inhibición de tipo mixto. No es competitiva, no es no competitiva, es mixta, una mezcla de las dos. ¿Dudas de esto? Lo veníamos explicando desde la clase pasada. Si usted le perdió el hilo, le recomiendo que vuelva y miren cómo me graban, vuelvan y miren. ¿Ustedes me graban? ¿No me graban? Ah, no me graban, qué pesado. Los que sí me graban. Los que me graban, entonces revisen el video para que se acuerden de todo esto. Y ahorita lo que hice fue un repaso rápido para darle llamada. Entonces miren que, ¿cuál es el mensaje? El mensaje general es el siguiente. Usted mirando las gráficas que se producen en los resultados del laboratorio se puede dar cuenta de cualquiera de los tipos de inhibición. La inhibición es normal en la célula, ya lo había dicho, sí, es normal. Usted no se puede quedar todo el día y noche, produciendo ATP y ATP y ATP, se agotaría. Su expectativa de vida se reduciría a la mitad, probablemente no tiene una expectativa de 65, 70 años, sino solamente de 35 años, porque el metabolismo es demasiado acelerado. Nadie aguanta ese metabolismo. Entonces, obviamente necesitamos controlar. El ejemplo que yo les ponía en ese momento era el de los leones. Cuando las leonas cazan, después de cazar, usted ve en los documentales que vuelven a salir a cazar como locos. ¿Pero qué hacen? Se quedan en reposo. O sea, se inactivan, se inhiben ellos también. ¿Por qué? ¿Qué necesitan? Digestión. ¿La digestión para qué es? Para producir ATP. ¿Para qué? Para volver a salir a cazar cuando les dé hambre. Así de sencillo. Pues aquí pasa lo mismo. La célula debe obviamente controlarse y la única manera de controlarse, o una de las maneras de controlarse más bien, es a través de un proceso de inhibición. Ahora, hay otro contexto y que lo he mencionado aquí con los ejemplos, es el contexto farmacológico. En farmacología, cuando vean farmacocinética, que es el movimiento del fármaco a través del cuerpo, pues evidentemente que van a necesitar estos conocimientos. Todos los ejemplos que les he puesto acá son ejemplos farmacológicos. Por esa razón es tan importante aprender esta parte de la bioquímica. Si usted no lo entiende acá, en farmacología le va a costar más trabajo. Ejemplo de inhibición mixta. Está el donezepilo. El donezepilo es un fármaco que se utiliza contra el Alzheimer, para tratar de retrasar el Alzheimer. ¿Qué es lo que hace el donezepilo? Bloquea una enzima que se llama la acetilcolinesterasa. Eso es lo que hace. Bloquear una enzima llamada acetilcolinesterasa. ¿Cómo la puede bloquear? Se puede unir al sitio activo o se puede unir a otro lugar de la enzima igual la va a bloquear. Es una inhibición de tipo mixto. Combina entonces las dos cosas. Entonces les reitero, ¿cuál es la importancia de la inhibición? Controlar la célula. Otra importancia de la inhibición, entender la farmacocinética más adelante.
Ya les he puesto ejemplos aquí de fármacos. ¿Cierto? ¿Cuál es la manera como nosotros detectamos el tipo de inhibición? Haciendo estos ensayos en el laboratorio, tomando los datos y haciendo las gráficas. Con la gráfica usted se da cuenta. Siempre que la gráfica le dé esto, es inhibición competitiva. Siempre que la gráfica le dé esto, es no competitiva. Y siempre que la gráfica le dé esto, es esto. No le busque peros a un caldo. Eso siempre va a ser así. Siempre. ¿Dudas hasta acá? ¿Qué fue? ¿Qué hermano? ¿Cómo va? Bien, hay un ejemplo, si ustedes quieren trabajar, la vez pasada también les había dado una. Ustedes cargan la presentación, pues pueden hacer la pegar. Utilizando todos estos datos, son datos experimentales, para usted obviamente dibujar y mirar qué tipo de inhibición es. Bien. Vamos a entrar a hablar de la regulación de la actividad enzimática. ¿Perdón? ¿Cuántas preguntas tiene el parcial? ¿Por qué? ¿Cuántas quiere? No. ¿Cuántas quiere? Normalmente yo hago 25 preguntas. A ver. 80, ¿quieren 80 preguntas? No. Quieran, yo les doy gusto. No de la manera. Es que es un problema, a ver, si uno pone poquitas preguntas, me gusta esa reflexión, usted se relación de la actividad enzimática. Vamos a hablar de la regulación de las enzimas. ¿Cómo se dan los procesos de regulación? La primera posibilidad, el primer proceso de regulación se llama modulación covalente de la enzima. ¿Qué significa modulación covalente de la enzima? Sucede cuando se le une a la enzima una molécula externa. Sucede cuando se le une a la enzima una molécula externa a través a través de un enlace covalente sencillo. Sucede cuando se le une una enzima externa a través de un enlace covalente sencillo, modificando la actividad de la enzima. O sea que la enzima o se activa o se bloquea. Hay varios tipos de modulación covalente. Voy a decirlos aquí. Y a poquito se me voy a graficar. Muy sencillo. Primer tipo de modulación covalente se llama la fosforilación. ¿Qué es la fosforilación? Que a la enzima se le una un grupo fosfato. Pues puede que la enzima se active o por el grupo fosfato se le une un grupo fosfato. Pues puede que la enzima se active o simplemente que se inactive. Todo depende de las necesidades de la célula, depende de la enzima, porque evolutivamente la enzima pudo haber generado ese tipo de control. La fosforilación es cuando se une un grupo fosfato, ¿verdad? Es difícil, súper difícil. Fosforilación, fosfato, fosforilación. Y aún así, entonces. Bien, segundo tipo de modulación. D. 1A, B. Siempre normalmente esto lo escribo en el tablero porque como lo pongo en las diapositivas no se dan cuenta de la jerarquización que se lo estoy jerarquizando. Segundo tipo de modulación se llama adenilación. La adenilación. A veces lo llaman adenilación, pero llaman como adenilación, como una adenilación. ¿Qué es la adenilación? Sucede cuando una enzima se le une
un grupo AMP. ¿Saben qué es AMP? AMP significa monofosfato. Entonces a veces se le puede unir el AMP y la activa, o se puede unir el grupo AMP y la inactiva. Adenilación. Siguiente, C. Uridilación. Uridilación. ¿Qué es uridilación? Cuando a una enzima se le une un grupo UMP, o sea que en lugar de adenina tiene un uracilo. UMP será entonces uridina, uracil, como quieran llamarlo. Uridina monofosfato. Entonces a veces la activa, en otras oportunidades probablemente las monofosfato es inactiva. D1D, metilación. ¿Saben cuál es el grupo metilo? No. ¿Qué van a saber? ¿Qué es un grupo metilo? El grupo metilo entonces es cuando a una enzima se le une un grupo CH3. CH3 es un grupo metilo. Entonces la puede activar o probablemente la inactiva. Es la unión de un grupo metil para activarla o inactivarla. Profe, una pregunta, ¿la inactivación se da, o sea, por qué? Por decir ahí en el grupo fosfato, ¿cierto? La fosforilación. O sea, ¿es de acuerdo al lugar donde... Probablemente sí, porque la enzima lo que hace es un cambio conformacional. ¿Qué es un cambio conformacional? Cambia la forma. El cambio conformacional he venido hablando desde hace rato. Es cambiar la forma, ¿cierto? Entonces, a veces puede que el fosfato se llegue por otro lado y lo que hace es que la enzima cambia de tal manera que cierra el sitio donde llega el sitio del sustrato, ¿sabes? Entonces, el sustrato podrá ingresar allí. O a veces el sustrato ya ingresó, pero ya cerró las fauces y ya. ¿Cierto? Lo estoy mostrando de esta manera, que es una forma como de entenderlo. Entonces, eso puede ser un poquito más complejo. Trate uno por decir cómo sabe cuándo está inactiva. ¿Cómo sabe cuándo está inactiva? A través del laboratorio. Ah, ok. Laboratorio. Es la única. Y las enzimas que ya hemos conocido, pues ya obviamente los libros van desglosando poco a poco cómo se activa, cómo se activa. O buscar el significado de su activación o inactivación en el libro son los artículos. Es de esa manera. Ojo que el conocimiento es acumulativo. Por eso es tan jodido cuando uno les pregunta cosas de otros en que se les encuentra de nada. Porque les cuesta más trabajo volver a aprender lo que más de lo que se le olvidó y aprender otra vez historia. Ese es un problema que usted va a perder tiempo. Siempre va a perder tiempo recordando lo que se dio a la comunidad. El conocimiento es acumulativo. Ese es un problema que tenemos hoy en día bajo todo el concepto. Pero bueno. Bien, y nos falta una manera de modulación que se llama ADP, ribosilación. Hay dos maneras con las cuales voy a retomar el que les dije ahorita de recordar, de acumular el conocimiento. ADP ribosilación. Hay una manera muy sencilla de hacerlo. ¿Qué pasa? Pero ¿quién los obliga a poner un punto cuaderno en vacaciones?
Si usted no aprendió a hacer eso, jamás no va a volver a hacer. No. O sea, que ustedes son músicos, ¿no? Ya un pasito para adelante y tocar dos pasitos para atrás para repasar. Que se supone. El otro tip que le puedo dar es asociar. Si usted aprende de memoria, la memoria lo traiciona a uno. Pero si usted asocia el conocimiento, es más fácil traer recuerdos, poner la caña de pesca, traerle el archivo y sacarlo de ahí. ¿Eso cómo se hace? Entrenando el cerebro. Entonces se debe entrenar. Cierro paréntesis. ADP ribosilación. ¿Qué debe unirse entonces a la enzima para ser regulada? Deben unirse dos cosas, un ADP más una ribosa. ¿Alguien sabrá qué es ADP? ¿Cómo? Ya lo duro. A ver, ¿sí qué? Eso sí. Es un adenosín difosfato más un azúcar llamado ribosa. Cuando estas dos cosas se unen a la enzima, eso se llama ADP ribosilación. Es un poquito más complejo porque, si usted se fija, la molécula o las dos moléculas que se unen son muy grandes. Una cosa gigante. O sea que hay 5 maneras de que una enzima sea modulada covalentemente, es decir, que una molécula externa se le una a la enzima, como estamos viendo ahí, que la regule, que la active o que la inactive. En todos los casos pasa lo mismo. Si usted quiere, haga la otra enzima aquí ya bloqueada, dudas hasta acá, este pedacito. O en otros casos pueden activar otra enzima. Lo que hace con una activándola, hace con otra inactivándola. De esa manera, modulación. Por ejemplo, en la presentación hay ejemplos, ¿cierto? Está la enzima, está el estado de actividad alto. Algunas tienen estado de actividad alto sin el fosfato, la enzima está sola. Y hay otras que están en estado de actividad alto con el fosfato. Lo mismo sucede, estado de actividad bajo con el fosfato o alto sin el fosfato. Todo depende de la enzima. Sino que no entro en estos detalles pues para no matarlos lentamente de tristeza, de aprenderse todo eso, no es necesario. Lo importante es que sepan cuál es el mecanismo general. Me interesa más que sepan el mecanismo general. Ese mecanismo general, cuando ustedes lean, no sé, cuando lean una farmacología, cuando ustedes lean una bioquímica, porque les toca aprender sobre algo novedoso, les toca aprenderlo para su trabajo de grado, para lo que sea, pues obviamente no corra el riesgo, tenga menos posibilidades de controlar sobre el libro, derramando lágrimas de sangre también, sino que ya le ponen un poco más fácilmente, porque ya tienen el panorama general, ya se van a lo particular. Creo yo, pues, mi intención, probablemente de buenas intenciones también está lleno el mundo y no está bueno con la función, pero es mi buena intención. Bien, ¿puedo borrar? Sí. Listo. Voy a dejar el número 1 ahí. Ustedes ya saben que el número 1 está subdividido en 5 posibilidades. Voy a borrar solamente esas 5 posibilidades que pertenecen a ese grupo para hablar del segundo caso. Segundo caso, control a nivel de sustrato. No mucho. No, pero puede comerse. Sí. Ah, verdad que está. Control a nivel de sustrato. ¿Qué ocurre?
Ejemplo general. Acá doy un ejemplo particular, pero voy a dar un ejemplo general. Aquí tenemos el sustrato, encima del sustrato. El sustrato entra y se genera un producto. Cuando el producto alcanza altas concentraciones, ese producto se encarga de bloquear la enzima. Control a nivel de sustrato. ¿Cuándo sucede? Sucede cuando escriba porque estoy dando la definición. Sucede cuando el producto de una enzima, sucede cuando el producto de una enzima alcanza altas concentraciones, y ese mismo producto se encarga de bloquear la enzima que lo generó. Y ese mismo producto alcanza altas concentraciones. Siempre que yo repito hasta 3 o 4 veces. Alcanza altas concentraciones, y ese mismo producto se encarga de bloquear la enzima que lo produce. O sea, que bloquea su propia enzima, la enzima que lo generó. Ese es el control a nivel de sustrato, muy fácil. O sea, que el control es inmediato. Sí, el control es inmediato. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Yo le repito. La enzima que lo produce. Tercer tipo de control o de modulación enzimática se llama retroalimentación negativa. Bien, en este caso les voy a pedir que miren por favor la imagen del lado izquierdo de la pantalla inicialmente. Miren la imagen. Lo que está viendo ahí es una cascada metabólica. ¿Qué es eso? Entra un sustrato inicial y la enzima número 1 convierte el sustrato en un producto A. Pero ese producto a su vez se convierte en el sustrato de la enzima 2. Es una cascada, o sea, lo que produce la primera enzima le sirve a la enzima subsiguiente y así sucesivamente. Si es claro eso, o hay dificultades en el entenderlo. El producto 1 se convierte en el sustrato de la enzima 2. La enzima 2 genera un producto 2 que se convierte en el sustrato de la enzima 3 y la enzima 3 genera un producto final. ¿Sí? De esto vamos a hablar muchísimo porque, por ejemplo, la glucólisis es una vía metabólica no de 3 pasitos, de 10 pasos. El ciclo de Krebs es una vía metabólica de 8 pasos. La cadena respiratoria es una vía metabólica de 4 pasos. Para poner después ejemplos. Ahora, quiero que mire la imagen del lado derecho. ¿Qué notan en esa imagen? Se divide. La enzima 3 pasa, La enzima bloquea la 1. No, el producto lo genera la enzima 1. solo la enzima 1. La 1, la 2, Ah, dice la primero 3. esto otra vez. Vuelvan a mirar esto Es lo otra vez. mismo. Solo que con todo ¿Qué el sucedió último aquí? El último producto bloqueó la enzima 1. Epa. ¿Qué se imagina que está haciendo el El grupo? producto bloqueó la enzima 1. ¿Sí? El último producto bloqueó la enzima 1. Correcto. El último producto, el producto final de una cascada metabólica, se devuelve y bloquea una de las primeras enzimas. En este caso está bloqueando la enzima número 1. ¿Cómo se llama eso? Feedback o retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque se está devolviendo. Entonces, ¿cómo podemos definir una retroalimentación negativa? Sucede cuando... No, profe. Ah, sí, tengo que hacer así porque es que no
Captar. ¿Vio? Y quedó grabado. No soy yo. Profesor, más duro para el video. El producto final de una cascada metabólica. El producto final. A ver, es que sucede cuando el producto final de una cascada metabólica de una cascada metabólica se encarga de bloquear una de las primeras enzimas de la cascada. Una de las primeras enzimas de la cascada. Si usted no se da cuenta de la, o sea, no entiende, si no entiende la definición, puede venirse la figura. Y analizar. A mí me gustan más las figuras, con la figura yo saco la definición. Todas las definiciones que les he dado son definiciones mías, no del libro, son mías. Las saco simplemente de qué? De analizar las imágenes. Fácil, es una manera de estudiar sencilla. Bien, cuarto tipo de regulación. Se llama regulación alostética. Aquí sí le tengo la definición técnica, que es una galleta. ¿Quién lee la definición técnica de alosterismo, por favor? Pregunta por el cual la unión de un compuesto molecular se une a un sitio topológico específico del reactivo de la afecta a la actividad de la misma generalmente por favor. Listo. El problema es que usted lee esa definición y usted dice, ¿usted entendió? Entonces, vamos a desglosar, desgranar la mazorca lenta para que sus majestades no se sientan mal con la definición. Vale, bolas. Proceso por el cual la unión de un compuesto, molécula efectora. ¿Qué es una molécula efectora? Es una molécula, es un compuesto químico diferente de la enzima que genera un efecto en la enzima. ¿Cuál puede ser el efecto? Guarda o bloquearlo. Listo. Molécula efectora, ¿qué será? Que produce un efecto en la enzima. O la activa o la inactiva. Hasta ahí estamos bien con la definición. No hay dudas. ¿Hay dudas de lo que acabo de decir? ¿O todo está bien? Bien, listo. Pues aquí tenemos la enzima. Entonces me está diciendo que hay una molécula que se llama sustrato. Esto ya lo hemos venido estudiando hace mucho rato. Pero hay otra que se llama la molécula efectora. Y me dice lo siguiente: se une a un sitio topológicamente distinto del centro activo de la enzima. ¿Qué es eso tan horrible? ¿Qué son esas palabras tan técnicas, tan extrañas? No, muy fácil, muy fácil. Usted ya sabe que este es el sitio activo. Le está diciendo que es un sitio distinto del sitio activo. O sea que se unirá acá. No, o sea que se va a unir a otro lugar diferente. Listo. Muy difícil entender eso. No. Bien, entonces obviamente ya les había dicho que la molécula efectora afecta la actividad de quién. ¿Por qué? Porque la puede activar o la puede inactivar. Es algo muy parecido a lo que acabamos de ver acá. Muy parecido a lo que acabamos de ver acá. ¿Por qué? ¿Cómo la activa o la inactiva? Provocando un cambio conformacional. Se lo voy a explicar hace un ratito. Entonces, si se unen, probablemente
la molécula efectora inactiva la enzima. O si la enzima está inactiva, probablemente la molécula efectora la active. Ya ahí quedó totalmente desglosado la definición. Profe, y si yo la quiero poner en mis palabras, pues porque generalmente tengo inconvenientes con las palabras en general, estas palabras tan extrañas, y cosas tan complicadas, entonces se la voy a dar. Entonces, regulación alostérica. Sucede regulación alostérica. Que es lo mismo que alosterismo, ¿cierto? Vamos a poner aquí, regulación alostérica o después me dirán, ay, son cosas distintas, no la misma vaina. Sucede cuando una molécula diferente de la enzima, sucede cuando una molécula diferente de la enzima se une a ella, o sea, a la enzima, se une a ella, tiene dificultades, exacto, tiene dificultades con la reacción, con la enzima. Eso suena chistoso, pero cuando usted va, después de haber tomado notas y vuelve a leer, de verdad se olvida. ¿Qué dijimos al final? Cuando se une a ella. En un lugar diferente al sitio activo, como en un lugar diferente del sitio activo, Bueno, ahora me dejan para tomarle con todo lo que escribí. para generar un bloqueo o una activación de la enzima. Para generar un bloqueo o activación de la enzima. Debido debido a que induce un cambio en la forma de esta. La forma. La forma de esta. Entre paréntesis, más bien, la forma de la enzima, entre paréntesis, pone cambio conformacional. Ese cambio en la forma se llama cambio conformacional. Tan difícil. ¿Qué dificultad? Hay dos tipos de alosterismo. Hay dos tipos de regulación alostérica o de alosterismo. Como alosterismo. Y el primero, alosterismo. Como alosterismo, pero alosterismo. Uno a veces saca las definiciones también por la etimología, o sea, por el origen, por las raíces que tienen las palabras, por los prefijos y por los sufijos. Aquí tenemos dos prefijos, ¿cierto? Homo y hetero. ¿Qué significa? Igual. El mismo. Igual sería iso. O sea, en este caso, pues, como el mismo, parecido, pues. Pero sí, tenemos como igual, pues, para que no se me olvide. ¿Y hetero qué significa? Diferente, ¿cierto? Eso. Entonces, ¿qué ocurre? En el homolosterismo ocurre y sucede que el sustrato hace las veces de molécula efectora para activar o inactivar la enzima. O sea que el propio sustrato es la misma molécula efectora. Repito, en el homolosterismo, el propio sustrato es la misma
molécula efectora. El ejemplo clásico y típico de homolosterismo efectora que produce efecto. Homolosterismo, un ejemplo de homolosterismo, la hemoglobina. ¿Cuál es el sustrato de la hemoglobina? El oxígeno. ¿Quién hace que la hemoglobina cambie? El oxígeno. Es un ejemplo típico de homolosterismo. Entonces, como ya saben la definición de homo, ¿cuál será la definición de heteroalosterismo? El sustrato. Correcto, la molécula efectora es totalmente distinta del sustrato. Totalmente distinto del sustrato. Ejemplo de heteroalosterismo. Claro, ahí. Ustedes notan la diferencia entre esta imagen y esta imagen. Es la misma proteína, pero notan alguna diferencia entre la una y la otra. La forma. La forma, ¿cierto? Aquí tiene forma como piramidal y aquí cambió y se convirtió en una forma como globular, ¿cierto? ¿O no? ¿O no se la pillan? Sí. El ejemplo entonces de heteroalosterismo que les tengo se llama la aspartato transcarbamilasa. Un nombre bien fácil, transcarbamilasa. Un nombre súper sencillo. ¿Cuál es el sustrato? El sustrato son estas dos moléculas, un aminoácido que es el aspartato o el ácido aspartato y el carbamoil fosfato. Y la molécula efectora es esta, la CTP o citidina trifosfato, o sea que en lugar de adenina aquí hay citosina y tiene 3 fosfatos. O sea, este es un análogo de la ATP, simplemente en lugar de adenina citidina o citosina, si lo quieren llamar de esa manera. Por eso se utiliza como molécula efectora. Esta es la molécula efectora, este es el sustrato. ¿Qué hace la enzima? Con estos dos sustratos, ese fenómeno se llama condensación unir, pegar. Ahí están entonces los dos ejemplos. Recuerden, el homolosterismo, el sustrato es la misma molécula efectora. Heteroalosterismo, el sustrato y la molécula efectora son diferentes. Ahora de esos términos, pues. Sí, estoy diciendo que en el homolosterismo la molécula efectora es el mismo sustrato. En el heteroalosterismo la molécula efectora y el sustrato son diferentes. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces lo resumí con esta igualdad y con esta diferencia. Qué difícil. Las tres vamos. Ah, tenemos tiempo. ¿Qué dice de hoy? Ni idea, Ya está agotado. Bien, último mecanismo de regulación. Esa marea alcalina lo volvió una persona. Quinta forma de regulación enzimática se llama activación de sinónimos. Sí, cuando la termine. Pues empecemos por el principio, que es un zimógeno. Un zimógeno es una enzima inactiva. Enzima
simógeno, por Z, ya está también escrito. Aquí está escrito por Z. Simógeno de la letra. Simógeno es una enzima inactiva. La pregunta es cómo se activa. La manera de activarla es podándola. ¿Saben qué es el verbo podar? Quitar. Cortar. Cortar. Usted ha visto que los arqueros, ¿qué es lo que hacen? Podan los árboles, o sea que cortan las raíces más largas de los arbolitos o de los arbustos. Los simógenos son enzimas que necesitan ser podadas. Para poder activarse necesitan cortarlas. La pregunta es, ¿quién las corta? Normalmente otras enzimas. Te voy a dar un ejemplo de pura morfofisiología de coquín. Nacho lee de la morfofisiología. Podados o cortados por otras enzimas. Eso es todo. ¿Ok? Ah, bien. Es mejor tomar apuntes en inglés. ¿Se sabe eso? Necesitas hacer Por otras enzimas. para activar. Ni que la estoy prestando atención. Puedo borrar esta parte de acá del tablero, toda esta parte, la parte derecha. Sí, puede. Simógeno, no tiene la O, ese es Habla. Necesitan ser podadas. Bien, vamos a hacer un repasito breve de morfofisiología del tracto gastrointestinal. En otras palabras, vamos a hablar de digestión. Es claro lo que vamos a hablar de la digestión. No hemos visto de Lógicamente, en eso. el almuerzo, usted masticó el alimento, hizo deglución, y el alimento llegó al estómago. El estómago, el HCL, continúa el proceso de digestión, un proceso de digestión química que veíamos nosotros en el laboratorio, para continuar hasta el intestino delgado, ¿cierto? ¿Qué porción del intestino delgado? Duodeno, correcto. Ese es el primer tercio del intestino delgado. Bien, pero hay algo que entre nos. Si usted comió proteína, algo de proteína, ¿quién se encarga de la digestión del estómago? Una enzima que se llama la pepsina. Ustedes saben ya, lo hemos mencionado muchas veces en clase, que la pepsina trabaja en el estómago, necesita el pH aproximado de 1.5 para poder trabajar al 100% o cerca del 100%. Pero en el intestino delgado el pH cambia, el pH llega a 6.2 aproximadamente. Aproximadamente. 6.2 aproximadamente. O sea que es muy temprano. Ese pH es débil. Entonces aquí la pepsina ya no va a trabajar. ¿Quién trabaja en el intestino delgado? Pues hay una que parece una hojita que se llama el páncreas. El páncreas produce entonces una vaina que se llama jugo pancreático. Miren que le estoy hablando de cosas básicas de la fisiología. Me imagino que esto lo vieron. La pregunta es de qué está compuesto el jugo pancreático. El jugo pancreático está compuesto de simógenos. ¿Qué son simógenos? Enzimas inactivas. ¿Cuáles? Tenemos que está compuesto de tripsimógeno. Notan la similitud en el sufijo. Nógeno, simógeno, tripsinógeno. Por ejemplo, este otro, quimo, tripsinógeno. Cuando tiene el sufijo nógeno, ya sabemos que es una enzima inactiva. Pero hay un prefijo que también sirve para identificar una enzima inactiva. También produce otra enzima inactiva que se llama la proelastasa. O sea que el prefijo pro está indicando que la enzima está inactiva. Y hay otra enzima que produce, que está en el jugo pancreático, que se llama la procarboxipeptidasa. El prefijo pro al sufijo nógeno me están indicando que son
enzimógenos, o sea, enzimas inactivas. Una pregunta sencilla, así como cultura general. ¿Por qué creen que el páncreas produce estas enzimas de manera inactiva? ¿Por qué? Necesita una regulación. Sí y no. La respuesta está súper incompleta. Así como Sí, pero está incompleta la respuesta. ¿Por qué razón producirá el páncreas las enzimas inactivas? ¿Cuál es el motivo? pero bueno, es por una homeostasis para hacer el equilibrio del pH. Siempre da pero- ¿Cómo lo hizo? Es obvio. Para ayudar. ¿Cómo? ¿Sí o no? Los carbohidratos en el estómago, ¿no? En el estómago. Estamos hablando de enzimas que digieren proteínas, empecemos por ahí, no carbohidratos. Y ya el jugo pancreático ya no entra al estómago. ¿A dónde entra? No los podemos devolver. Eso es una de las anteriores. La razón es muy sencilla. Si produjera estas enzimas activas, ¿quién se autodigeriría? El páncreas. Entonces le daría a usted una pancreatitis y lo más probable es que se muera. Chao. Afortunadamente eso no entiende. Suponga que usted coge, ¿cómo decirlo de una manera muy sutil? Que usted coge su páncreas, se lo arranca y lo tira a un balde con ácido. ¿Qué pasará con el páncreas? Se digiere, químicamente hablando. Ahora, imagínense que ese balde no tiene ácido, sino que tiene todas estas enzimas ya activas. ¿Qué sucedería? También se digiere, pero bioquímicamente. Entonces, si el páncreas generara estas enzimas ya activas, él mismo se haría un daño. Se autodigeriría. ¿Listo? Vamos de acuerdo. Ahora sí ya. Entonces, esas se activan con otra reacción. Sí, ya vamos a hablar de cómo se activan. Tranquila, todo va a estar bien. Estamos en la mitad del camino. Bien. Que yo nervioso. Sí, es que se supone que esto lo vieron en Morfo, pues, supongo, pues. Claro, es que aquí hay un problema en la U. Es que uno a veces, cuando ustedes ven Morfo, de pronto les tiran toda la morfofisiología solamente a uno la especialización. Pues todo lo demás lo ignoran completamente. Para mí eso es un error. Es un error que usted necesita saber. Así como hablaban aquí de la homóstasis para tratar de enredar el cuento, pues realmente no deberían entender cómo Pero sí o no. para poder entender realmente esa homóstasis. Es que no Porque me cuando puede tú más. no entiendes toda la interacción entre los diferentes sistemas, te queda más complicado. Bien, pero no lo tomen como un regalo de ustedes, es una cuestión que ocurre desafortunadamente. Bien, Bueno, me callo. cuando llega al intestino delgado, el intestino delgado está tapizado por unas células que tienen microvellosidades. Esas células que están en el intestino delgado, en el duodeno, se llaman enterocitos. Enterocitos. El sufijo cito me está indicando que es una célula ya madura. El prefijo entero me está indicando que pertenece a quién? Al intestino. Todo lo que es entérico significa que es intestinal. Si le dicen a usted, no, es que esos son residuos entéricos, no se lleve los dedos para abajo. Son residuos del intestino. Ya sabe usted de qué estoy hablando. Me imagino que si me sigue la corriente, ya sabe de qué estoy hablando. ¿O no? Cito significa que es una célula ya diferenciada. Ya adulta, ya diferenciada. Y entero significa que todo lo que es entero para el intestino.
La ventaja de entender los sufijos y los prefijos con las raíces latinas y griegas es que usted no necesita aprenderse eso de memoria, saca las definiciones fácilmente. Pero bueno, ¿quién soy yo para negarles la felicidad de la ignorancia? Vale, bolas. ¿Qué hace el enterocito entonces? El enterocito que un nombre súper raro, produce una enzima que se llama enteropeptidasa. Qué difícil. El enterocito produce una enzima llamada enteropeptidasa. ¿Qué hace la enteropeptidasa? Activa el tripsinógeno, lo corta, lo poda y lo convierte en tripsina. Eso yo lo voy a escribir porque está aquí escrito. ¿Qué hace la enteropeptidasa? Corta el tripsinógeno y lo convierte en tripsina, o sea que lo activa. Si ustedes notan, espero que lo hayan notado, si no, pues aquí se los hago notar, las enzimas inactivas están en color rojo, las enzimas ya activas están en color verde, ¿cierto? Como el semáforo. El rojo se detiene, el verde siga. Está en proceso. ¿Vio? Lo bonito de trabajar. Bien. Entonces, ¿qué está ocurriendo? El propio enterocito del intestino delgado, específicamente, produce la enzima que va a encargar de activar el primer signo. Y si ustedes notan, todos los demás, una vez que usted activa el tripsinógeno, comienza a activar la prolastasa, activa la procarboxipeptidasa, mire la flecha, se activa a sí mismo y activa el quimotripsinógeno. Es decir, el paso importante para la activación o el paso inicial es este. Ya después, este activa este y activa este. Si lo están viendo las flechitas, ¿o no? Que lo están activando. Que aumenta la actividad. Aquí lo interesante es que el quimotripsinógeno se convierte en pi-quimotripsina. Ella misma se autocataliza, o sea que ella llega y se poncha las patas y se convierte en alfa-quimotripsina, que está totalmente activa. Yo le pongo un ejemplo, mire, el tripsinógeno, la enteropeptidasa, ¿qué es lo que hace? Voy a hacer una ampliación aquí. ¿Qué hace la enteropeptidasa? Corta entre aminoácidos 6 y 7. Ese corte ya no se llama tripsinógeno que está inactivo, sino que se llama tripsina. ¿Y qué hace la tripsina? Bueno, se detiene, pregunte por lo que no vea. Coge el quimotripsinógeno, lo corta entre el aminoácido 15 y 16 y lo convierte en pi-quimotripsina. La pi-quimotripsina se vuelve a cortar entre el aminoácido 12 más 1 y 16 y es un decimónico. Hay otro ejemplo que a ustedes seguramente les gusta muchísimo más, la cascada de la coordinación. No se lo han enseñado. Ustedes no necesitan tampoco ningún. Se la tienen que aprender ahora para esta clase, ¿no? Bien, no. Listo, de una. Hemos hablado tanto de las enzimas, pero no hemos dicho cómo trabaja la enzima en el sitio activo. Pero les quiero mostrar aquí cómo se ve por dentro una enzima. Yo voy a poner como ejemplo la quimotripsina, la activada. Sí, grabo. Lo que están viendo en color azul es la enzima. Lo que ven acá son las cadenas laterales. Si ustedes se acuerdan de lo primero que vimos en bioquímica, les dije, ojo, para que la enzima funcione en el sitio activo, ¿qué se necesitan? Las cadenas laterales de los aminoácidos. ¿Se acuerdan de eso? Se los dije, por eso el conocimiento es acumulativo. Yo tengo que retrotraer todo eso que sé para poder entender esto. ¿Cuál es la idea? Recuerde que la quimotripsina lo que hace es digerir proteínas.
Entonces, este es el sustrato y el sustrato debe ingresar al sitio activo de la enzima. Ese es el primer paso. Listo, lo tenemos dentro del sitio activo de la enzima. Ya se unieron. ¿Qué va a suceder? Miren, aquí tenemos un OH, aquí tenemos una histidina con un nitrógeno y aquí tenemos dos hidrógenos que están tratando de estabilizar este oxígeno de este carbono carbonilo, porque este es el enlace peptídico. La pepsina normalmente rompe enlaces peptídicos. Estamos digiriendo proteínas, obviamente. Tenemos que romper enlaces peptídicos. Bien, ¿qué ocurre? Hace tiempo les dije yo, el oxígeno es el chacho de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque es el elemento más electronegativo. ¿Qué le gusta? Atraer electrones. ¿Y a quién atrae fácilmente? Pues a la casquisuelta de la tabla periódica. ¿Quién es? El hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más regalado que tiene la tabla periódica. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Este grupo OH está ahí normal, pero el nitrógeno, que también es electronegativo, si usted nota que hay tres rayitas, ¿a quién está intentando convencer? ¿A quién está intentando llevarse? ¿No lo ven? El hidrógeno. ¿O no lo ven? ¿O realmente ustedes creen que aquí no está ocurriendo nada? Que estas tres rayas no significan nada. Las tres rayitas están indicando que el nitrógeno, siendo muy electronegativo, le está diciendo al hidrógeno, venga, que no pasa más bueno. ¿Cuál es el problema? El problema es que si el hidrógeno se va con este nitrógeno, el oxígeno queda inestable. Y les dije también, el elemento que estabiliza toda la tabla periódica, ¿quién es? El carbono. Nosotros estamos hechos ¿de qué? De carbono. ¿Usted qué come? Carbohidratos. ¿De qué están hechos los carbohidratos? De carbono. ¿Qué come? Proteínas. ¿De qué están hechas las proteínas? De carbono y nitrógeno. ¿Come lípidos? ¿De qué están hechos los lípidos? De carbono. Todo en el planeta Tierra depende del carbono. Entonces, el oxígeno queda inestable. ¿Quién lo va a estabilizar? Este carbono. Miren lo que ocurre. Mira, aquí el nitrógeno ya se llevó el hidrógeno y el oxígeno se estabilizó con este carbono. En medio de esa estabilización, el carbono tiene un problema. Que el carbono solamente puede hacer 4 enlaces, no 5, 4. Solo 4 enlaces. Entonces, mira lo que ocurre aquí. Voy a devolver que hay un doble enlace. Aquí desaparece el doble enlace. ¿Por qué? Porque si se une a este oxígeno, el carbono le tiene que soltar una de las manos al otro oxígeno. ¿Para formar cuántos enlaces? 1, 2, 3, 4. Si no, el carbono no es capaz de estabilizar nada. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Se fue el hidrógeno con quién? Con este nitrógeno. Pero mire lo que está pasando acá. Note esto. ¿Nota esta interacción o no? ¿Sí la nota o no? No es puro cuento. Mire que este nitrógeno está tratando de atraer ¿a quién? Al hidrógeno que le robaron previamente a este oxígeno. Es que el hidrógeno es una maldita cualquiera. Entonces, ¿qué le dice este nitrógeno? Venga, se para que cosa más buena. ¿Y qué sucede? Termina yéndose con el nitrógeno. ¿Cuál es el problema del nitrógeno? Que el nitrógeno es capaz de hacer máximo 3 enlaces. 3. ¿Cuántos enlaces tiene acá? Tiene uno con este carbono, tiene uno con este otro carbono y tiene uno con el hidrógeno. Este hidrógeno debería estar hacia abajo. Si se enlaza con este hidrógeno, tiene que soltar el carbono. Lo tiene que soltar, porque nada más puede hacer 3 enlaces. ¿Qué es lo que ocurre? Esta parte entonces corta este enlace y sale de la enzima. Se convierte en el producto número 1. Mire que este nitrógeno, que es este mismo, se llevó este hidrógeno. ¿Cómo queda la enzima? Cortó la proteína, ya la cortó. Pero el segundo producto queda pegado a la enzima. ¿Quién viene al rescate? La molécula salvadora del planeta Tierra. O una de las moléculas salvadoras del planeta Tierra. El agua. Entonces entra una molécula de agua. Agua es H2O, miren, los dos hidrógenos y el oxígeno. La molécula de agua siempre se dibuja de la misma manera. El oxígeno con 2 hidrógenos. Siempre se debe dibujar así. Nunca se dibuja de esta manera. Esta agua no existe en el planeta Tierra ni en ninguna parte del universo.
se dibuja así. No voy a explicar por qué, no quiero confundirlos, pero siempre la molécula del agua se dibuja de esta manera. El agua funciona como ácido o como base. Si funciona como ácido, regala el hidrógeno. Y entonces, ¿qué ocurre? Este hidrógeno, adivinen quién se lo va a llevar. El nitrógeno. La pregunta es, este oxígeno queda inestable, ¿con quién se va a unir? Con el carbono. ¿No me cree? Claro, ahí. El hidrógeno se fue con quién? Con el nitrógeno de ahorita. Y el oxígeno se unió con quién? Con el carbono. Y luego, como que se devuelve la cosa. El oxígeno dice, ah, sí, me quitaste el hidrógeno de ahorita. Entonces te voy a quitar ahora este hidrógeno. Y mire los tres puntitos. Este hidrógeno se lo lleva a quién? El oxígeno. Si se lo lleva, suelta el carbono y el carbono ya sale. Ella se llevó el hidrógeno y soltó el carbono. Y de esa manera entonces se genera el producto número 2. Al salir el producto número 2, la enzima queda libre para que llegue otra vez otro pedazo del polipéptido, otro pedazo de la proteína, vuelva a ingresar allí y vuelva y se repite el proceso. ¿Se la pillaron? Es una danza de elementos muy electronegativos y elementos no tan electronegativos. ¿Sí? Es como ¿qué? Es un colintellado enzimático, porque luchan por los hidrógenos son las regaladas que se van por el uno, por el otro. Eso es lo que sucede. ¿Listo? Quedamos ya listos para pasar. Ay, Dios mío.